Shaddai, di conmigo el Shaddai. Se escucha como samurái, pero no tiene nada que ver. ¿Sale? El Shaddai, esa palabra tiene algunos significados, pero uno de los más fuertes es el que amamanta o la que amamanta. Y aunque muchas veces hemos visto a Dios como un padre, también se representa como una madre, porque Dios no tiene género, ¿sale? Entonces Él creó a mamá y a papá, sabe lo que es eso. Inclusive toda la simbología de qué es un papá y de qué es una mamá es la característica o el reflejo de lo que es Él. Lo que es un papá o lo que debería ser un papá es la misma característica de lo que es Dios, pero también la característica de una mamá, la que amamanta, el que abraza, el que protege, el que cuida. Y hoy vamos a ver más esa área maternal más que paternal, pero vamos a ver cómo se entrelaza todo esto de ser como niños. La Biblia me habla de que tenemos que ser como niños, ¿amén? Pero no por los berrinches que le hacemos a la esposa, no, sino porque hay algo más ahí que vamos a investigar, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, pastor, pero la Biblia dice que seamos como niños y los niños hacen berrinche, y yo por eso le hago berrinche a mi mamá, ¿no? Pero no, vamos a hablar acerca de esto, y quiero que vayamos a Mateo 18, 3 y 4, te lo voy a leer en la NBI, y Mateo me habla de algo bien interesante, porque un día Jesús... estaban los niños, ¿verdad?, viniendo a él y se los impedían que llegaran los niños, porque a veces que decimos que los niños que son molestos, ¿verdad? No lo voy a llevar a la iglesia porque grita mucho, o voy a ver quién me lo cuida para... Y la verdad es que no, Jesús dijo, no, déjenlos llegar. Dice, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como, di conmigo, ¿cómo? O sea que ser niño no es malo. Creo que hay un tesoro ahí escondido. La Biblia dice que el reino de los cielos fue heredado ¿para quién? Para los niños. Y eso es impresionante porque nosotros podemos ver que hay un tesoro escondido en la inocencia, en la niñez. Y hoy lo vamos a ver. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no van a entrar, dice, en el reino de los cielos. ¿Sale? Di, oh cielos. ¿Se escuchan tan tiernos? Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y cuando nosotros empezamos a pensar como niños, a actuar como niños, hay ciertos beneficios, pero también hay ciertas cosas que nosotros tenemos que examinar, ¿sale? Y una de las cosas que Jesús nos pide es que seamos como niños, en la forma de creer, no en la forma de actuar, ¿sale? Un niño actúa por impulso, pero también actúa de acuerdo a la enseñanza. Si tú eres de las personas que fuiste educada con un nivel estricto, tú vas a ser una de las personas que va a saber cómo mentir. Esto es estadística psicológica. Escucha esto. Aquellos que son buenos para mentir es porque de alguna forma eran demasiado estrictos sus padres, que aprendieron la forma de cómo sacarle la vuelta, ¿verdad? Aprendieron a hacer la cama donde parecía que estaban dormidos, ¿verdad? Con la peluca y ustedes allá en el party. Yo sé que aquí nadie lo hizo, pero yo sí lo hacía. Y un día ya me volví descarado, un día ya salí hasta por la puerta, ahí nos vemos. Pero yo aprendí a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño puede tener actitudes malas y erróneas. Entonces, nos habla acerca de una actitud correcta y una actitud incorrecta de los niños. ¿Qué sería una actitud incorrecta? A ver, vamos a predicar juntos. ¿Qué sería una actitud incorrecta de un niño? Berrinches. ¿Quién se le ha tirado a su hijo en el Walmart? Y muchas veces estamos ahí, mi hijo, párese. ¿Sabes qué hago yo con Natán? Perdón si soy cruel, pero si Natán hace berrinche, ahí nos vemos, ahí me alcanzas en la caja. ¿Y qué creen? Maravillosamente deja de llorar. Como que no le está pasando nada, ¿no? Y de repente hace berrinche, se tira, patalea porque no le compré algo. Y lo único que hago es decirle, bueno hijo, lo siento, pero yo no voy a estar aquí, ¿no? Ahí nos vemos. Y curiosamente, antes de que termine de pasar el primer pasillo, Natán dejó de llorar, ya no tiene nada. Así como que un milagro sucede de la nada. Porque los niños buscan la forma en la cual sacarte a través de los berrinches. ¿Pero qué crees? Digo conmigo, ¿qué? Que hay cristianos también así, que buscan la forma de hacerle berrinche a Dios. Si no me das lo que te pedí, no vuelvo a la iglesia. Y yo veo a Dios diciéndote, ay mi vida, ¿cómo te explico, mi hijo tan chulo?
Ay, mi hijo tan chulo. Porque a veces así somos. Y te voy a decir algo, yo soy así. Yo he aprendido a no quejarme con Dios y que si yo le voy a entregar algo no es queja, es que se lo voy a dejar en sus manos. Muchas veces le decimos, Señor, es que yo te pedí esto, quiero esto. Y Dios te dice, no te lo puedo dar, si te lo doy te vas a lastimar, pero yo lo quiero ese animal, ¿verdad? O sea, cuando no, pero yo no hablo de tu novio, no, hablo de, ¿quién de aquí quiso una mascota? Yo hablo de eso, chicos, no de lo, sí, ustedes son mal pensados, ¿verdad? Creo que son los de la feria, los de la música por dentro, ¿eh? Entonces, ¿cuántos hemos querido un animal? ¿Verdad? Bueno, ni modo, ya se casaron. Nah, no. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. La mayoría de los berrinches que hace un cristiano lo hace por inercia o lo hace porque no tiene el cierto conocimiento. Y hoy te vas a dar cuenta que no importa cuánto te esfuerces, que no importa cuánto no quieras pecar, que no importa cuánto no desees hacer lo que estás haciendo. Es curioso lo que te voy a enseñar hoy, pero no importa cuánto tú anheles no hacer las cosas incorrectas, las vas a terminar haciendo. Porque hay una naturaleza, hay un origen, hay una raíz. Si tú siembras limones, ¿qué vas a cosechar? Entonces, imagínate un niño con limonaria, ¿no? Un niño limonaria, cuando crezca, ¿qué va a dar? Limones. Entonces nosotros tenemos que entender, para poder caminar y avanzar y crecer como cristianos y crecer como hijos de Dios, nosotros tenemos que desarrollar en nosotros mismos algo que se llama autodisciplina. Pero la autodisciplina tampoco se va a poder, déjalo como estaba anteriormente, hijo, ahí no hay que moverle mucho. Y la autodisciplina lo que me hace a mí es poder corregir ciertas cosas. ¿Me están entendiendo? O sea, por ejemplo, si yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, tengo que tener una motivación, ¿sí o no? Si tú no te vas a levantar a las 5 de la mañana a nada, no te vas a levantar. Pero si tú dices, me voy a ir al gimnasio mañana a las 5 de la mañana, ¿lo vas a hacer? Tal vez sí, tal vez no. Pero si mañana no tienes para comer y te dicen, vente a trabajar a las 5 de la mañana, ¿usted qué va a hacer? Usted sí va, porque hay una motivación. Y cuando la motivación no te alcanza para hacer una disciplina, eso es lo que va a pasar. Ahora, si nosotros no tenemos esa interés en nuestro corazón, no vamos a poder avanzar como cristianos. Y un niño puede ser tan disciplinado como el papá lo puede hacer, o puede ser tan inquieto, tan molesto, tan grosero como el papá lo permita. ¿De quién es la responsabilidad de criar un niño en casa? De los papás. Ahora, la mayoría de las veces mamá es el que cría al niño, porque papá, bueno, de repente fue por los cigarros y no volvió, tal vez, o no tuvo papá, ¿verdad? En mi caso. ¿Y qué pasa cuando la parte materna no está? No nos enseñan carácter. Y el niño se vuelve demasiado aprensivo a la mamá, tanto que la mayoría de las cosas que hace, lo hace por emoción, por berrinche pues. O sea, Natán, cuando viajó conmigo, se fue ahorita conmigo a Veracruz, miren, él parecía que yo no llevaba hijo, bien portadito, pero pasa algo curioso cuando está con la pastora, él es más berrinchudo, porque la pastora es estricta, pero llega un punto de quiebre, que dice, bueno, ya, está bien, pero yo no, o sea, conmigo es no y es no, yo no soy negociable, y eso le enseña el carácter a saber que conmigo no puede negociar, aún así lo hace. Natán es un buen negociante. Si un día quieres vender algo y no lo puedes vender, dáselo a Natán. Él te lo vende. Pero el Natán negocia solo una vez conmigo, con mamá no. Con mamá empieza a negociar varias veces. ¿Por qué? Porque mamá siempre da la protección, el cuidado y el cariño. Y papá da la firmeza. Y hoy te quiero enseñar algunas cosas que probablemente cuando tú llegaste al cristianismo o si estás llegando al cristianismo, no desarrollaste correctamente. Una de las cosas es que cuando tú vas a un psicólogo, lo primero que te hace el psicólogo es, a ver, ¿cómo está tu niño interior? Y primero te empieza a examinar tu niño interior y ve que tu niño interior es un desastre. Y desde ahí empezamos, ¿sale? Luego corregimos al niño, luego ¿con qué se va? Con tu juventud. Y luego hasta el punto en donde estés. Así funciona la psicología. ¿Por qué? Porque si tú empezaste mal, a este punto
empezaste a crecer torcido. Ahora, no te preocupes, no te estreses, todos crecemos así. Llega un punto en el que Dios nos corrige. Porque como toda buena planta, primero crecemos ¿qué? Orgánicamente. ¿Quién de aquí pone plantas? Nada más, ¿quién? ¿Nunca nadie ha plantado plantas? Nadie. ¿Por error? Ok. ¿Qué pasa cuando ya crece la planta y se empieza a ir de lado? Le pones un palo y ya se va derecho. Bueno, así hace Dios. Deja que crezcas y en un momento te poda y para que empieces y puedas seguir creciendo. Entonces, hoy Dios te dejó crecer chueco y hoy Dios te va a poner ese palito. ¿Pero qué crees? Digo conmigo, ¿qué, pastor? Ese palito te va a doler. Porque crecer duele. Pero crecer más, duele más. Pero no te preocupes. Son de esas veces que es como un pequeño piquetito, ¡puc!, pero sana. Entonces yo quiero hablarte de eso y quiero enseñarte algo. Mira, Gálatas 4:1 me enseña algo bien interesante acerca de cómo es un niño heredero y cómo es un niño esclavo. ¿Sale? Y hay curiosidades porque el niño heredero y el niño esclavo dice que crecen juntos. ¿Sale? Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. ¿En qué? El hijo del rey con hijo del esclavo, ¿qué diferencia hay? Ninguna. ¿Sale? Los dos crecen de la manera exacta. Los dos crecen iguales. El esclavo y el rey crecen de la manera igual. Pero hay una pequeña diferencia. Escucha. Dice, de nada se diferencian de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. ¿Sale? ¿Qué sigue? Al contrario, di conmigo al contrario. Está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Ahora, la pregunta es, ¿quién cuida al rey, al futuro rey? ¿Y quiénes son los tutores? Son esclavos. No, los padres no. Son tutores que asignan los padres. O sea, esclavos que son mayores que cuidan al futuro rey. Pero esos esclavos que cuidan al futuro rey también cuidan al hijo esclavo. Eso quiere decir que los dos crecen de la manera igual. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés le encontró la hija del faraón y dijo, ay, qué bonito niño, me lo voy a quedar. Y entonces dijo, pero yo no lo puedo cuidar, y asignó a una nodriza. ¿Y quién era la nodriza? La misma mamá. Entonces Moisés creció con estas dos mentalidades, siendo esclavo, pero también creció siendo el heredero del rey. Y había esa lucha en nuestro interior. Y muchas veces hemos sentido esta lucha en nuestro interior de ser, a veces nos sentimos esclavos, ¿verdad? Y a veces nos sentimos reyes. A veces sentimos que todo lo podemos y a veces sentimos que nada va a pasar. A veces sentimos que Dios está con nosotros, pero hay días en los cuales sentimos la ausencia de Dios y decimos, Señor, no te has fijado en mí. Hay días en los cuales tú vas a sentir que el poder de Dios está sobre tu vida y hay veces que vas a sentir que el juicio de Dios está sobre tu vida cuando te equivocas. Hay veces que vas a sentir la santidad de Dios en tu vida. Pero va a haber días en el que vas a sentir que el pecado te consume. Va a haber días en los cuales te vas a sentir el hombre más afortunado por haber buscado a Dios. Pero también va a haber días en donde te vas a sentir el hombre más despreciado, porque la gente te va a menospreciar solo por el hecho de ser cristiano. Entonces empieza a haber una lucha entre ser esclavo y entre ser hijo. Días me levanto siendo el hijo, el heredero del rey, y a veces me levanto siendo el esclavo del pecado, de mis consecuencias, de mis malos actos, ¿verdad? Me amanezco como limón de taquero, seco y aparte agrio, ¿verdad? Pero todo eso es porque hay una razón, y es que has crecido con cuidadores y creciste con el niño esclavo. Y el niño esclavo no se diferencia nada del tuyo. Si el niño esclavo hace algo, tú también lo haces, porque los dos tienen que obedecer órdenes y están bajo sujeción. Entonces vamos a seguir leyendo, porque hay algo bien interesante que dice que el esclavo y el niño crecen exactamente igual. Dice así también nosotros. Cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de Cuando tú llegaste a Cristo, de repente decías, alabaré, alabaré. Y saliendo se te atravesaba uno y decías, hijo de Dios, ¿verdad? Entonces de repente eras el heredero del rey y ratos eras el esclavo otra vez.
porque vas creciendo y no te diferencias. Una persona nueva en la iglesia, aún la persona que no creció con esta mentalidad, no se diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que sí lo conoce. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo vamos a ver, porque si tú creces con la mentalidad de esclavo, aun cuando sigas siendo rey, tú vas a seguir siendo esclavo. Escucha, no es la posición, es el entendimiento. Di conmigo, no es mi posición, sino mi mentalidad. He conocido gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero, más nada. Entonces no importa qué posición tengas, ¿verdad? Si vienes de una familia alta o una familia baja, si vienes de una familia que tiene doctorados, maestrías, que tiene negocios, empresas, o vienes de una familia que viene del campo, que todo el tiempo trabajó como obrero. No importa de dónde venga, tu raíz no me importa más bien, y a Dios no le importa, no define, tu raíz nunca te va a definir. ¿Me estás entendiendo? Di conmigo, mi raíz, mi inicio, mi principio, nunca me va a definir quién soy yo, pero te puede ahogar. Si tú no creces conforme a Dios y si tú no creces conforme a sus principios, llega un punto en el que seas el heredero de todo el linaje, vas a seguir sintiéndote esclavo. Y una persona que se siente esclava es una persona que siempre va a estar atada a un sentimiento. Te lo pongo así, una persona que fue rechazada desde el vientre de su madre, siempre va a ser rechazada. Otra vez, una persona rechazada siempre va a ser rechazada. ¿Pero cómo? ¿No que Dios te hace libre? Sí, pero es como abrirte la jaula y nunca salir de ella. Jesús abre la jaula, pero ¿qué crees? El que no ha salido de la jaula eres tú. Entonces hay gente que toda la vida siente rechazo. Es que me menosprecian, es que hablan mal de mí, es que me dicen esto, es que me dicen el otro, es que me ofenden. Pero la verdad es que no, hay gente, tú mismo te sientes lastimado, ofendido, incomprendido, exiliado. ¿Por qué? Porque fuiste rechazado desde el vientre de tu madre. Pero como creciste siendo esclavo, aun cuando ya eres heredero del rey, lo tienes todo, tienes todo para ser exitoso, para ser bendecido, para ser próspero, para tener una familia feliz, para tener un matrimonio feliz, tener hijos felices, tienes todo en tus manos. Pero como creciste en el evangelio, así, ¿verdad? Como salvaje, ¿verdad? Así como esos caballos salvajes que no hay límites. De repente tu corazón jamás pudo ser transformado y jamás te separaste del niño que era esclavo, jamás te separaste al niño heredero. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, el que sigue, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Di conmigo, bajo la ley. A fin de que fuéramos adoptados como antes de que tú llegaras a Jesús y le dijeras, te recibo como mi Señor y mi Salvador, tú eras hijo esclavo. ¿Esclavo de qué? De todas las costumbres, de todo lo que así hicieron mal tus padres, de todas las maldiciones generacionales que traían arrastrando. Por ejemplo, el tatarabuelo alcohólico, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico y por ende el nieto también va a ser alcohólico. Cosas así. Y de muchas áreas, ¿no? Golpeador, mentiroso, lo que sea, brujos, hechiceros. Pero llega un punto en el que Dios te adopta y cambia tu forma de ver la vida. Yo vengo de una familia de mucho tiempo atrás de ser santeros. Entonces, ¿quién creen que era el heredero al trono para ser el próximo santero? El mero mero. Tu servilleta. Pero un día Dios me encontró y me cambió de ser el próximo brujo, ¿verdad? Ahorita estuviera con mi manta así, con mi bolita mágica. Pero de repente Dios me saca y me dice, hey, tú no eres esclavo, tú eres rey. Y tú vas a gobernar a mi pueblo. Y yo te voy a sacar. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha sacado de lo vil y menospreciado. De donde el mundo te rechazó, ahí Dios te mandó a sacar. Pero tienes que cambiar tu mentalidad. Te pregunto, ¿qué pasa si tú a un cerdo lo rescatas de una granja donde los matan, donde los tienen revueltos en el lodo? ¿Qué pasa si tú lo rescatas, verdad? Le pones un trajecito, lo sientas en tu sala. ¿Qué va a pasar con ese cerdo? ¿Va a dejar de ser cerdo?
No. Y un día se te va a escapar y se va a ir al lodo. Y si tú aprendes a pelear con cerdos, esta frase me encantó, la decía un pastor, decía, si tú peleas con cerdos, probablemente ganes, pero vas a terminar embarrado. Entonces tú no puedes pelear con tus pecados, tú no puedes pelear con lo que está allá, Dios tiene que pelear. Tú no puedes evitar no pecar, tú vas a pecar. Tú no puedes evitar no gritar, tú no puedes evitar no tomar malas decisiones, las vas a tomar, porque todo depende de tu naturaleza. Un niño que fue educado correctamente es un niño que va a tener valores, pero un niño que nunca fue educado, ese niño probablemente no tenga valores. Y Dios me ha ido educando, pero yo era bien barrio. O sea, yo un día les voy a enseñar una foto, era como talla 28, ¿verdad? Era el puro palo, así literal. Y luego allá en Veracruz hay unos ventarrones, lo que hacía era amarrarme unos blocks para que no me llevara Estaba bien flaquito, pesaba como 30 kilos. Y usaba pantalones talla 48, ya te imaginarás. Y Dios me refinó, sí. Aquí como ves a tu pastor, ya, o sea, me veo bien vestidito y todo, pero Dios me rescató, te cambia tus vestiduras. Y no es tu aspecto físico por fuera, sino es la forma en la cual empiezas a caminar por dentro, a pensar, a esforzarte. Ya no eres de los que dice, es que mi familia es pobre y yo así voy a morir, porque así nací y así me voy a morir. Sino que ahora dices, ok, no fue mi responsabilidad haber nacido pobre, pero sí es mi responsabilidad morir pobre. Porque creo que Dios me va a transformar, porque creo que Dios me va a cambiar, porque creo que Dios está haciendo algo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, vemos que de repente Dios nos manda a rescatar. El 6. Ustedes ya son hijos. Di conmigo, yo ya soy hijo. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador, ya la armaste, ya eres hijo. Ya estás del otro lado, no te preocupes. Pero hay cosas que entender. Dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. ¿Cómo sé que una persona es hijo? Porque ve a Dios como un padre. Y escucha esto, ninguna persona allá afuera puede nombrar a Dios. Todos pueden nombrar a Dios como su Dios, pero nadie va a nombrar a Dios como un padre a menos que el Espíritu Santo esté sobre su corazón. Y lo dice la Biblia. Dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo. Y dice, Él clama, Abba, Padre. Tú vas a poder decir, Dios es mi Padre, si el Espíritu Santo está sobre tu vida. El 7. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahora, ¿qué pasa si tú a una persona de la calle, no los denigramos, pero qué pasa si tú a una persona de la calle le das $1,000,000? Se los va a gastar. No le vas a cambiar la vida, se la vas a empeorar. Porque antes no tenía y ahora va a vivir con el remordimiento de que un día tuvo y lo volvió a perder. ¿Te imaginas? O sea, no le estás haciendo ni un beneficio. Por eso es que Dios te trae aquí y primero tiene que cambiar tu mente y tu corazón antes de darte todo lo que te prometió. Señor, tú prometiste restaurar a mi familia. Sí, pero antes te tengo que cambiar a ti. Señor, tú prometiste sacarme de esta pobreza. Sí, pero antes te tengo que cambiar tu mentalidad. Si no, vas a ser un rico pobre. Señor, tú prometiste sanarme. Sí, pero antes tengo que cambiar tu mentalidad, sino que voy a sanar tu diabetes y le vas a meter 3 litros de coca todavía. No hablo de los diabetes, hablo de todas las personas que necesitan un milagro. ¿Me están entendiendo? Dios no te puede dar lo que te prometió hasta que tú mismo cambies tu mentalidad y dejes de ser esclavo del pecado y cambies la forma en la cual tú eres. Ahora, hasta aquí yo no te he dicho cómo hacerlo. ¿Quieres saberlo? Sí. Bueno, te lo digo al final. El 8. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Di conmigo, dioses. Ahora, dioses, ¿con qué D está? ¿Con minúscula o con mayúscula? Habla de pequeños dioses, ¿sale? Pero ¿qué son esos pequeños dioses? A ver si ustedes saben mucho. Yo tampoco sabía, no se preocupen, yo investigué. ¿Qué son esos pequeños dioses? Dice que éramos esclavos de lo que en realidad no son dioses, pero que para nosotros eran dioses. Te la voy a poner fácil y por la misma ofrenda te la voy a regalar.
Mira, todo lo que se anteponga ante Dios es un Dios. Es que no puedo por mi trabajo, ese es un Dios. Es que no puedo porque si no va mi esposa yo no voy, ese es un Dios. ¿Me entienden? Todo lo que se anteponga a servir o a buscar a Dios antes que a Dios es un Dios. No creamos en imágenes, eso es otro rollo. Hay gente que cambió las imágenes, pero no los ídolos. El fútbol, hay gente que me dice, pastor, ¿qué cree? Estoy enfermo. Yo dije, curiosamente hoy juega el Chivas, ¿no? O el América. Curiosamente, hoy hay final. ¿Por qué? Porque nuestros dioses, o hay gente que dice, pastor, primero yo, luego yo y al final. Entonces, ¿qué es tu Dios? ¿Qué es eso que te está atrapando, que no te deja crecer? Que cuando te agarran y te tocan, ¿verdad? Que te tocan ese Dios, de repente eso te atrae otra vez. Te voy a decir algo que a veces no entendemos, pero el problema de las adicciones no son las adicciones. Quien consume cocaína, marihuana, quien consume pornografía, quien consume tabaco, todas esas adicciones, que son como las más visibles, no son el problema. Dijera el apóstol Ricardo Arjona, el problema no es el problema, ¿verdad? El problema, ¿sabes cuál es? La ligadura que te llevó. Por ejemplo, hay gente que dice, tengo ganas de tomar, pero no tengo un motivo. Entonces le llama a la ex y la ex le dice, ay, bye. Y le cuelga y ¿qué crees? Ya tiene un motivo. Y se va a tomar por el despecho que no tenía, pero que consiguió. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay gente que nunca va a salir de las adicciones porque hay ligaduras de alma. Y esas ligaduras no lo van a dejar ser libre de las adicciones, de la pornografía, libres del alcohol, de las drogas. Y lo que tiene que hacer es primero ver la raíz. ¿Qué es lo que te está llevando al alcohol? Cuando ya no hay un motivo para drogarse, para tomar, créeme, Dios te va a hacer libre. Porque primero tiene que sanar tu alma. Y créeme, no vas a necesitar nada más. Pero cuando tú quieres dejar de tomar, pero sigue ese motivo, un día ese motivo te va a alcanzar. Un día el motivo, por ejemplo, es que mi mamá me rechazó. Entonces ya te renuevas, ya dejas de tomar y vas a ver a mamá para pedirle perdón y mamá te vuelve a rechazar. ¿Qué crees que va a pasar con esa persona? Vuelve a tomar. Porque el problema nunca fue el alcohol, el problema fue el espíritu de rechazo que había en su corazón. ¿Me estás entendiendo por dónde va el rollo? Seguimos siendo esclavos de cosas que ni sabemos que somos esclavos. Lo que se ve afuera, o sea, si alguien toma, eso no es lo más peligroso. Si alguien se droga, eso no es lo más peligroso, porque eso Dios lo puede hacer así. Lo más importante es romper las raíces de amargura. Seguimos. Antes dice el que sigue, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavo de ellos? La pregunta es, ¿quiere volver a ser esclavo? No. Ok. El 10. Ustedes siguen guardando los días, los meses y las estaciones y los años. ¿Quién de aquí sigue recordando aquellos viejos tiempos de parranda? No levanten la mano porque se queman. Ay, me acuerdo cuando, no hombre, vieras de ver, cuando yo era joven, toda la noche sin parar, ¿verdad? Pero no me llamen a una vigilia porque me estoy durmiendo. Pero en la feria, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y a veces nos acordamos, no, vieras de ver, yo era el parrandero número 1. Yo amanecía parado, nadie me tumbaba, yo tumbaba a todos, ¿verdad? Porque nos acordamos de aquellas temporadas en las cuales creíamos que éramos felices. Dice, ustedes siguen guardando aquellos días, aquellos meses. El 11. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando. ¿Te imaginas? Estaba diciendo Pablo, si tú no dejas el pasado, en vano estamos predicando. Yo estoy perdiendo el tiempo y tú también. Pero te voy a decir algo, no te estoy diciendo que estás perdiendo el tiempo por perderlo. Lo que te estoy diciendo es que si ya estás aquí, aproveches el tiempo. Ya estás aquí, ya estás sentado, me estás escuchando, aprovecha el tiempo, invierte el tiempo correctamente. Y sé de las personas que invierte tiempo en lo que más importa, que es servirle a Dios. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, ¿cómo sanar esa parte del ser esclavo? Porque tú dices, pastor, yo ya no quiero ser esclavo. Pero hay algo bien interesante y es los fundamentos. Di conmigo, fundamentos.
Vamos a primera de Pedro 2:2. Los fundamentos a mí me enseñan y los fundamentos a mí me hacen ver algo bien interesante. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias. ¿Alguna vez has dejado de tomar Coca-Cola una semana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hijo? Empiezas a temblar, ¿verdad? Y sientes esa sed de la mala, ¿no? Ahora resulta que, ahora nadie, ¿no? Diciendo, no, yo no. ¿Por qué? Porque se vuelve como algo ansioso, nos desesperamos, ¿verdad? El café, yo amo el café y cuando no tomo café ando como un ogro. Bueno, dice, deseen con ansias la leche espiritual pura. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. El problema es que no tuvimos buena enseñanza cuando fuimos nuevos. Ahora, si tú fuiste mal enseñado o mal educado en la primera iglesia o en la segunda iglesia, o tal vez, yo te pido perdón porque tal vez hasta yo mismo te he mal educado en tus principios, ¿verdad? De cristiano, porque yo también puedo equivocarme. Entonces tienes que regresar al origen y tienes que sanar tu niñez. Esto no es una regresión, ¿verdad? Como en la psicología. Esto es simplemente entender que tu niño espiritual tiene que ser sanado para ser como un niño. Ahora, nosotros tenemos que entender que por medio de la leche espiritual, ¿qué es la leche espiritual? La palabra. Pero a veces queremos encontrar la última revelación del momento. ¿Por qué Moisés vivió 40 años? Y revélame qué hizo en 40 años con Yetro. Cuando hay cosas tan sencillas como Juan 3:16. Miren, yo he predicado de Juan 3:16 por años. Y cada vez que yo predico Juan 3:16 hay algo fresco que Dios nos revela. Entonces, ¿qué pasa? Que dejamos de ver la Biblia. Y hay gente que dice, ¿va a predicar de Juan 3:16? Ah, no, ese ya me lo sé. Porque lo básico nunca dejará de ser lo básico. Y lo principal, el principio, lo que te llena, nunca dejará de ser lo que te llena. Nunca. Siempre te va a llenar lo básico, el principio. Di conmigo el principio. ¿Sale? Entonces dice, deseen la leche como niños recién nacidos. Dice, así, por medio de ella crecerán para su salvación. Ahora, hay algunos beneficios de la leche materna. Si me pueden poner la imagen, si la pudieran descargar. 4 cosas. Hay muchísimas, demasiadas cosas que la leche materna te ayuda. Demasiadas. Obviamente tampoco abusen. Yo tenía un amigo que le decíamos chibola. ¿Por qué le decían así? No lo sé. Pero chibola, cuando estábamos en la primaria, en tercer año, se salía por debajo del portón a la hora del recreo y se iba a tomar leche materna de su mamá. Iba en tercero de primaria. En serio. Y no le importaba. Pues llega un punto en el que el cristiano se envicia de lo básico y no pasa de ahí, no pasa de ahí, no pasa. Entonces, hoy solo vamos a hacer una regresión, pero con la madurez que ya tiene. No te me regreses para atrás, ¿amén? Entonces, la leche materna beneficia en algo, en el sistema inmunológico, ¿sale? Te vuelve más fuerte. Natán, a los 8 meses, dejó la leche materna y ahí se me empezó a enfermar. Pero en esos primeros 8 meses nunca le dio ni una gripa. Porque la leche materna fortalece el sistema inmunológico del niño. ¿Qué pasa con lo espiritual? Es lo mismo. La leche espiritual va a fortalecer para que tú no te enfermes. El pecado no te enfermes, para que tú no te enfermes espiritualmente y te sientas débil, te sientas sin gana. Y cuando venga el pecado, cuando venga la lucha, la prueba, la persecución, cuando venga la angustia, cuando venga el dolor, tú vas a estar fuerte, ¿verdad? Vas a estar fortalecido y no te va a hacer nada. Pero si usted se aleja de los fundamentos, si usted deja de leer la Biblia, hay gente que tiene la Biblia empolvada en su casa, abierta en el Salmo 91, que porque dice que es bueno. Pero ¿sabe qué es mejor que eso? Leerla. Porque leerla te llena, te satisface y hace que tu sistema inmunológico esté bien. ¿Sabes qué? Estaba leyendo que evita la muerte prematura. Todos los niños que consumen leche materna les evita la muerte prematura. Todos los que tomamos leche, yo no tomé leche, pero todos los que tomaron leche materna van a crecer sanos y fuertes y son muy probables, el 92% probabilidad de que no mueran jóvenes.
Pero ¿qué crees? Los que no tomaron leche de pecho, es muy probable que mueran a temprana edad. Imagínate lo que hace la leche materna. ¿Qué pasa cuando la leche espiritual está sobre nuestras vidas? Te vuelve fuerte. Y la Biblia dice que serás de larga vida y todo te va a salir bien. Pero la gente que no consume y que todo el tiempo quiere que le estén dando revelación fresca, nueva, dame carne, dime más, ahora dime por qué Moisés esto, ahora dime que esto, y quiero más, y quiero revelación, y quiero fuego, y quiero que bajen ángeles. Eso está bien. Pero el problema es que vas a durar poco en la iglesia y te vas a ir porque no tienes raíces. Y el día que el diablo te sople, te vas a caer. Peor que la casa de los 3 cochinitos, porque no hay fundamento. La otra que dice que mejora la salud a largo, no solamente vas a ser fuerte en las temporadas de dolor, también vas a ser fuerte siempre que camines con Cristo. Van a pasar los años. Hay un predicador que se llama Wayne Mayer, se lo recomiendo. Tiene 104 años y todavía predica. Lo suben a la plataforma, ya no se sube, lo suben. En serio, y predica sentado, pero sigue predicando y dice, yo le pido a Dios que me dé más años para seguir predicando. Y yo, ¿qué? Si yo me quiero jubilar a los 50, ya aguanté mucho. Imagínate, 104 años y sigue predicando. ¿Por qué? Porque él nunca se olvidó de los fundamentos. Escucha esto, iglesia, tu familia va a crecer fuerte, tu matrimonio va a crecer fuerte, tu negocio, tu trabajo, tu empresa, todo va a crecer fuerte porque Dios te va a fundamentar en la roca que es Jesús y la leche te va a fortalecer. 4, crea una dependencia sana con la mamá. Cuando no consume leche materna, esa persona se convierte en un manipulador. Pero cuando consume leche materna correctamente, esa persona se vuelve una persona que se apega a la mamá correctamente y busca la protección. ¿Qué pasa si tú tomas leche espiritual? ¿Qué crees que pase? Comparado con este principio cuarto. Vas a tener un apego emocional a Dios bien fuerte y nada te va a hacer daño y nada te va a pasar y todo va a estar bien, porque la leche, los fundamentos te van a hacer depender de Dios, te van a hacer decir, Señor, necesito de tu presencia, amo tu presencia, solo tu presencia me fortalece, y tú vas a anhelar todos los días llegar a tu cuarto, cerrar la puerta, tirarte al piso y decir, Señor, aquí estoy, háblame, abrázame, he esperado este momento todo el día. ¿Cuántos realmente, no levanten la mano porque se queman, pero cuántos realmente anhelan que el día termine, pero no para ver Netflix, sino para cerrar su cuarto, tirarte al piso y decir, Señor, necesito de tu gloria? Ahora, no creas que yo soy el más espiritual, porque a veces a mí Dios me ha dicho, hey, ¿cuándo vas a pasar tiempo conmigo? A mí también se me olvida, porque hay tantas ocupaciones, tanto hacer, tanto, que llega un día en que ya no oras, ya no buscas a Dios y te empiezas a desapegar. Y te voy a decir algo, quien no depende de Dios va a depender de sí mismo. Pero el día que tú dependas de sí mismo te vas a cansar. El día que tus fuerzas ya no rindan, el día que digas ya no puedo más con la renta, ya no puedo más con esto, ya no puedo más con mi matrimonio, ya no puedo más con mis adicciones, ya no puedo más con mi pecado, ya no puedo más con mis luchas, ese día vas a tirar la toalla. A diferencia de una persona que está dependiente completamente de Dios, el día que viene la tentación, ¿sabe a dónde corre? A la presencia de Dios, y se tira y dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no puedo levantarme, pero tú me vas a levantar. Yo no puedo quitarme esto que traigo encima, pero la Biblia dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados. La carga que tú tienes, si tú eres el que la provee, entonces tú tienes que lidiar con esa carga. Pero si la carga fue puesta por Dios, Dios te la va a quitar, porque Dios no da cargas mayores de las que no podríamos llevar. No podemos, y Dios nos las da. Amén. Dios tiene que sanar tu pasado, tiene que romper tus ataduras, te va a hacer firme, te va a quitar todo el rechazo. Y es necesario que hagamos esto, iglesia, porque si no, tú no te vas a diferenciar del esclavo. Tú vas a seguir siendo un esclavo y nunca vas a ser heredero. Vas a decir, pero es que Dios me prometió, es que Dios me dijo. ¿Te imaginas cuántas veces anhelaron los esclavos ser libres? Te voy a decir algo, el que fue esclavo siempre será esclavo, a menos que cambie su mentalidad y a menos que Dios lo cambie por completo. ¿Quieres saber? ¿Te acuerdas el día que salió el pueblo de Egipto?
eran esclavos. Y todos los días, ay, que nos liberen, ay, que ya no aguanto. Bueno, los sacaron de ahí. Y cuando ya estaban en el desierto, que decían, ay, extraño los ajos y las cebollas. ¿Te imaginas? ¿Saben qué eran los ajos y las cebollas? Preparaban caldo, carne. Toda la carne se la comían los egipcios. Y todo lo que sobraba, la agüita, el asientito y las cebollas y los ajos con los que hacían el caldo, eso era para los hebreos. Y eso era lo que ellos anhelaban. Entonces estás en el pecado y dices, ay, ojalá un día Dios me haga libre. Te hace libre. Ay, me acuerdo de aquellas parrandas. Porque saliste, pero nunca tu mente fue libre. Dejaste el lugar donde eras esclavo, pero tú nunca dejaste de ser esclavo. Pastor, entonces, ¿no tenemos salvación? Claro que sí. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Un día a Nicodemo le dijeron, es necesario que vuelvas a nacer. Y Nicodemo, siendo un hombre de la ley, por eso te digo que no importa cuántos años lleves en el evangelio, probablemente nunca has entendido cómo echar raíces en una iglesia. Tal vez solo eso, nunca has entendido cómo echar raíces, cómo fortalecerte. Y por eso te ha llevado la marea, las pruebas, los procesos, las luchas. Pero hoy, como Nicodemo le dijo, es que no entiendo. Pero ¿sabes quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. Sabía Biblia, pero la Biblia nunca se le había revelado. Había leído la Biblia, pero la Biblia nunca lo había leído a él. Sabía, entendía lo que la Biblia decía. Hay gente que dice, es que ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Y por qué no lo haces? No sé. Ya sé que me tengo que portar bien. ¿Por qué no lo haces? Porque hay pecado que no nos deja salir. Pero la Biblia habla que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Dile, Dios, Señor, hoy quiero nacer de nuevo. Así como Nicodemo, que se supone que te conocía, pero nunca realmente te había conocido. Solamente, como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios se va a revelar, y ahora crecerás sano, crecerás firme, nada te volverá a mover, nunca volverás a ir como viento, como hoja que lleva el viento, sino que ahora serás firme, fuerte como un roble, y crecerás como la palmera y darás fruto, porque yo creo que esta es una iglesia en la cual Dios te ha traído para plantarte, para dar fruto. No importa que los demás no den fruto, no importa que los demás no se esfuercen, esfuérzate tú, crece, avanza. Si los demás no quieren, no importa, yo voy a caminar, voy a continuar, yo voy a abrazar las promesas. Mi familia, hoy todos son cristianos, 70%, pero yo tuve que mantenerme firme ante las críticas, las burlas. Me decían, ahora ya vas a ser el pastorcito, y me estaban profetizando. Pero tienes que mantenerte firme y tienes que volver a nacer. Hay una promesa que Dios me decía, Isaías 66:10, y con esto termino, ponte de pie. Isaías 66:10 al 13. Y yo quiero que tú entiendas el corazón de Dios. Y te voy a decir algo. El día que dejes de amamantarte de Dios, ese día dejarás de depender de Dios y terminarás por perderte. La Biblia habla, y escucha esto, dice: mas alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella. ¿Quién es Jerusalén? La iglesia. Alégrense con la iglesia, regocíjense por ella. Todos los que la aman. ¿Tú amas a la iglesia? A ver, levanta la mano. ¿Amas a Comunidad Vida? ¿Amas a cada iglesia que se ha levantado? Claro, amamos, ¿verdad? La amamos. Dice: y regocíjense por ella todos los que la aman, salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen, porque ustedes serán amamantados y saciados. ¿Sabes qué pasa? Que un niño se amamanta hasta que se llena, ¿sí o no? ¿Y por qué usted solo tarda 5 minutos orando y ya se cansó? ¿Se sacia en 5 minutos? No, qué rápido, me salió barato, come muy poquito. La presencia de Dios nos tiene que saciar, y cuando nos sacie no va a haber ningún vacío. Nada más te saciará como la presencia de Dios. Dice: los voy a amamantar, dice, porque ustedes serán amamantados y saciados.
y hallarán consuelo. ¿En dónde? ¿En dónde hayas consuelo el día que sientas que todo se está derrumbando? En el seno de Dios, en la presencia de Dios, tirado en el piso de tu habitación, tirado en el piso de la adoración. Hay gente que viene y me dice: pastor, yo tenía una gana de llorar y tirarme al piso. ¿Y por qué no lo hiciste? No, qué pena que me vean llorando, qué pena que me vean a moco tendido, ¿verdad? Pero si Dios te está diciendo: hey, abrázate de mí. La iglesia no es un club. Usted viene aquí a sanar, a restaurarse. La iglesia no es solamente para ser visto, ¿verdad? Hoy me voy a ir así bien vestidito para que vean que Dios me ha prosperado. No, no es eso. Usted no viene a traer sus mejores pasos, ¿verdad?, en la alabanza. Usted viene a ser sanado, a ser transformado, a ser cambiado. Dios lo trajo aquí para restaurarlo. Y yo creo que Dios le dará un futuro y le dará una esperanza por la cual caminar. Amén. Entonces le dice: beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus hendidos pechos. ¿Qué es un pecho hendido? Bueno, un gran pecho. O sea que la presencia de Dios nunca será poca. Siempre que vayas a la presencia de Dios, siempre va a haber. Siempre que tú quieras ser saciado, siempre vas a ser saciado, porque la presencia de Dios ahí va a estar. El 12. Porque así dice el Señor: hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como un río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. El 13. Como madre que consuela a su hijo. Ese es el Shaddai. Como madre que amamanta. Así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Quiero que cierres tus ojos y que le digas: Señor, tal vez por temporadas dependía de ti. Como un niño que de repente empieza a crecer y se acostumbra a comer de vez en cuando. Pero no quiero crecer, hoy quiero ser como un niño. La Biblia dice que si no somos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Y un niño se alimenta del pecho de su madre. Y así como un niño se alimenta del pecho de su madre, hoy yo, Señor, te voy a buscar todas las noches, todas las mañanas, y me voy a saciar. Tú me abrazarás y yo me deleitaré en ti y nada me podrá hacer daño. Yo quiero, así con tus ojos cerrados, imagínate que si de repente fueran correteando un niño y corre a los brazos de su madre, ¿tú crees que ese niño siente miedo? No, porque los brazos de su madre lo han abrazado. Y hoy Dios te está abrazando, iglesia. Hay mucha falta de perdón en ustedes. Hay mucho rechazo, mucho dolor. Sientes pena, sientes vergüenza, sientes tristeza, sientes dolor, sientes angustia. Y de repente regresas a pecar y no dices: pero Señor, ¿por qué peco otra vez? ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Por qué vuelvo a sentirme lastimado, menospreciado? ¿Por qué tengo otra vez que volver a comenzar desde cero en mi matrimonio? ¿Por qué me he divorciado? ¿Por qué he roto mis juramentos? ¿Por qué no he hecho lo que he prometido? Bueno, porque no estabas abrazado de Dios, pero Dios te está abrazando. ¿Por qué no adoramos? Y ahí donde estás, Dios hoy va a traer sanidad a tu corazón. Y si tú necesitas nacer de nuevo, dile: Señor, hazme de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo, como Nicodemo se le explicó y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Hoy Dios te está haciendo de nuevo. Juan 3:16, nunca se te olvide. Nunca se te olvide que Jesús vino para morir por ti. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Vamos a adorar. Señor, hoy queremos abrazarnos en tus brazos. Hoy, Señor, tú eres el Shaddai.